La palabra de nuestro Dios la voy a leer en el nombre del Padre y del Hijo y la dulce comunión con su preciosísimo y dulcísimo Espíritu Santo en el libro de San Mateo capítulo 15, verso 1 al 9, que dice así: Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él, le dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. El mensaje de esta mañana es los mandamientos de Dios versus la tradición del hombre. En el presente capítulo emerge un orden dispensacional. Primero, las continuas disputas y altercados de los fariseos y escribas, que constituyen una premonición del rechazamiento del Mesías por parte de Israel. Segundo, la fe de la mujer cananea prefigura la proclamación del evangelio a los gentiles en esta era presente. Y finalmente, la curación de grandes multitudes y la alimentación de los 4,000 señalan a la futura edad milenial con su salud y prosperidad universales. Denotan los versos 1 y 2 en doctrina que los escribas y fariseos eran implacables en sus esfuerzos por atrapar al Salvador. Una delegación de los mismos, enseña la Escritura, vino de Jerusalén acusando a sus discípulos de impureza por comer con las manos sin lavar, violando con ello la tradición de los ancianos. Para poder apreciar este incidente, hemos de comprender las referencias a lo que es limpio e impuro y qué significaban los fariseos por lavarse. Todo el concepto de limpio e impuro se retrotrae al Antiguo Testamento. La impureza de la que se acusaba a los discípulos era una cuestión totalmente ceremonial. Más o menos lo que estamos viendo en estos instantes, que guarda la distancia de 2 metros, que ponte la mascarilla, que ponte la otra mascarilla, que ponte las gafas, que use el alcohol, que no pises muy fuerte, que no estornudes, que no hables, que no oigas, en fin. O sea, rituales antojadizos porque no queremos creer
a la palabra de nuestro Dios. En el Salmo 91, verso 3 se enseña: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Y la palabra de Dios no es letanía, no es mandamiento de hombre, no es filosofía ni literatura. La palabra de Dios es vida y espíritu. Ella es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma, la coyuntura, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por ejemplo, en esa época, si una persona tocaba un cadáver o si comía ciertas cosas, contraía una contaminación ceremonial. No era ritualmente apto para adorar a Dios. O sea, apártate de aquí, chapulete, que tú no eres de aquí. Nosotros somos los puros. Qué terrible, y eso hasta el día de hoy subsiste. Antes de poder acercarse a Dios, la ley de Dios le demandaba que pasase por un ritual de purificación. Y el Señor dio la ley precisamente para ver si el hombre de alguna manera se enderezaba, ya que el Señor no hizo al hombre torcido, Él lo hizo recto, dice Eclesiastés, pero cada uno buscó su propio sendero torcido. Los ancianos habían añadido la tradición a los rituales de purificación. Lávate las manos, lávate la cara, lávate los oídos, no tomes agua, ponte mascarilla, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no contamina al hombre. Ya vamos a ver, por lo que enseña la Biblia, lo que contamina al hombre. Insistían, por ejemplo, en que un judío, antes de comer, debía hacer pasar sus manos por un detallado ritual de purificación. Es decir, agua, alcohol, aceite, limón, cloretol, todos se ponían, pero adentro en el corazón estaban más putrefactos que la misma carroña. Se lavaban no simplemente las manos, sino también los brazos y hasta los codos. Si había estado en el mercado, debía tomar un baño ceremonial. De modo que los fariseos criticaban a los discípulos del Señor Jesucristo por dejar de observar los detalles de los lavamientos prescritos por la tradición judía. De que existe el virus, la bacteria, el microbio, el bacilo, pero por supuesto, si Satanás ha contaminado este mundo, está contaminado por el delito y el pecado, y de allí hay una gran derivación de las asquerosidades mefistofélicas que ha puesto Satanás para turbar a todas las naciones del planeta. Escudriñando los versos 3 al 6, encontramos que el Señor Jesús recordó a sus críticos que ellos transgredían el mandamiento de Dios y no simplemente la tradición de los ancianos. La ley mandaba a los hombres honrar a sus padres, incluyendo en esto, si era necesario, el apoyo financiero. Pero los escribas y fariseos y muchos otros no querían gastar dinero para ayudar a sus ancianos padres
lo que ocurre en estos tiempos. De modo que inventaron una manera mediante la cual evitar tal responsabilidad de alguna forma. Cuando padre o madre pidiesen ayuda, todo lo que debían hacer era recitar conforme los mandamientos o la tradición de los ancianos. Y tenían que decir: todo el dinero que tengo y con el que pudiera darte sustento ha sido dedicado a Dios y por tanto no te lo puedo dar. Habiendo recitado esta fórmula, quedaban liberados de toda responsabilidad financiera para con sus ancianos padres. Siguiendo esta taimada tradición, invalidaban por tanto la palabra de Dios que les mandaba cuidar de sus padres. Es mandamiento de Dios. El Señor lo enseña en el libro de Éxodo, capítulo 20. Honra a tu padre y a tu madre para que sean largos los días que tienes que vivir en esta tierra. Por esa razón, el Señor mandaba que se cuide a los padres. El esmero, la dedicación, es el amor que el hijo o los hijos tenían a sus padres. Pero en cambio, los hijos oían tradición de los ancianos y practicaban otra cosa menos la misericordia. Encontrando lo que enseña la doctrina en los versos 7 al 9, con su hábil retorcimiento de las palabras cumplían la profecía de Isaías capítulo 29 verso 13, que dice: profesaban dar honra a Dios con los labios, pero su corazón estaba muy lejos de él. Su culto era sin valor, porque estaban dando mayor prioridad a las tradiciones de los hombres que a la palabra de Dios. Volviéndose de esta manera a la multitud, Jesús hizo una declaración de enorme importancia. Declaró que no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Difícilmente podemos apreciar el carácter revolucionario de esta declaración. Bajo el código levítico, lo que entra en la boca sí que contaminaba al hombre. A los judíos se les había prohibido comer la carne de cualquier animal no rumiante y que tuviese pezuñas hendidas. No podían comer seres marinos que no tuviesen escamas y aletas. Dios había dado detalladas instrucciones acerca de las cuales los alimentos, unos eran limpios, otros eran impuros. Algunas de las cosas que contaminan al hombre son los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Este término griego incluye la maledicencia contra otras personas. Los fariseos y los escribas eran extremadamente cuidadosos acerca de la observancia ostentosa y puntillosa de la ceremonia del lavamiento de las manos. Se lavaban las manos para tomar una bebida, se lavaban las manos para comer, se lavaban las manos para dar la mano en saludo a otra persona, se lavaban las manos cuando iban al baño, es decir, se lavaban las manos para todo. Lo que no se lavaban era el alma, porque el alma
solamente la puede lavar la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Sus vidas interiores estaban contaminadas. Daban una enorme importancia a los puntos menores y pasaban por alto las cuestiones de verdadera importancia. Así es en nuestro medio. Se elaboran leyes de acuerdo a la situación que se vive, pero después de 5 o 3 años están reformando nuevamente la ley porque no se ajusta a la voluntad del legislador o del mandante de turno. Eso es transgredir la palabra de Dios. Podían criticar a los discípulos por su descuido en mantener unas tradiciones no inspiradas y en cambio planeaban matar al Hijo de Dios. Eso no era contaminación. Para ellos no era contaminación planear matarlo al Señor Jesucristo. No estaban contaminados. ¡Qué cosa, Dios mío! Eran culpables de toda la lista de pecados que lo enseña el Señor aquí en el verso 19 de este precioso capítulo 15 del Evangelio de Mateo. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿Quién lava eso? ¿Quién lava eso? Por eso la ritualidad se transformó en religiosidad. Y el Señor Jesucristo vino a romper ese paradigma hipócrita para que nosotros digamos a nuestro Señor Jesucristo, Señor, he pecado contra ti. Por eso dijo el siervo Job, pequé contra ti porque he pervertido lo recto y no me he aprovechado en nada. Enseña entonces la palabra de nuestro Dios en el libro de Juan acerca de nuestra confesión y nuestro perdón. Dice Juan, primera de Juan 1, 9 y 10. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y dice 1 Juan capítulo 2 verso 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Solamente Él. Ningún hombre puede decir, te perdono, ándate para allá y practica la ritualidad. Vamos a la presencia de nuestro Padre Celestial y de Él obtenemos el santo perdón. Por eso el Señor remarcó para avergonzar a los escribas y fariseos lo que dice el verso 20 de este capítulo 15 del Evangelio de Mateo. Estas cosas son las que contaminan al hombre, es decir, los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre, no contamina. La acepción gramatical de contaminar a veces se la confunde. La contaminación con otro detalle que no contiene el precepto bíblico para ilustrar el mandamiento de Dios en la vida del ser humano.
el Señor Jesucristo reprochó esa conducta de los fariseos y con verticalidad celestial espetó lo determinado en el versículo 20 que acabo de leer. Querido amigo, amado hermano, no son tiempos de practicar religiosidad, convencionalismo ni ritualismos. Es tiempo de que Ecuador se arrepienta y busque el santo y precioso nombre del Señor Jesucristo y su dulce y bendito rostro. Las señales que se están dando, las lluvias progresivas, el Sangay, los crecimientos de las olas, los crecimientos de las mareas y todos los demás detalles se llaman principio de dolores. Tenemos en carpeta el plan Samuel. Esperamos del Señor, de su voluntad, que Él mueva este precioso plan y libremos a Guayas de una hecatombe que puede ocurrir cualquier momento. Ya aparece por ahí que los sembríos en la sierra están casi destruidos. Pongámonos alerta en estos detalles que son de gran interés para nuestras vidas.